Isasi, director provincial, y bienvenidos a esta jornada sobre responsabilidades derivadas de los accidentes de trabajo, en la que contaremos con la intervención de los abogados del prestigioso bufete Cuatro Casas, Juan Manuel Casal y Alfonso Choza. Debido a una grata noticia familiar, finalmente Pablo Domínguez no nos podrá acompañar en esta ocasión. Y asimismo está con nosotros mi compañera Bárbara Gómez, asesora técnica de Fraternidad Muprespa en el campo de Gibraltar. Recordaros que esta jornada está siendo grabada y, por supuesto, podéis formular vuestras preguntas a través del chat y serán contestadas al final de la sesión, o bien, si no hay tiempo, se responderán individualmente por correo electrónico. Por último, indicaros que al finalizar la jornada os aparecerá en pantalla un cuestionario. Para nosotros es importante que lo contestéis, por favor. Y sin más dilación, cedo la palabra a Juan Manuel Casal de Cuatro Casas. Gracias, Juan. Buenos días a todos y muchas gracias a la Mutua Fraternidad Muprespa por la oportunidad que nos da de compartir este rato con todos ustedes y tratar un tema tan importante para nuestras empresas como es la responsabilidad derivada de los accidentes de trabajo. Me va a ayudar mi compañero Alfonso Choza. Bueno, Alfonso es especialista en litigación civil y fundamentalmente en litigación penal. Él es un gran penalista y conformamos equipo en muchos temas de accidentes de trabajo, él con la parte penal y yo con la parte de responsabilidad en el ámbito laboral. Yo me voy a dedicar a la parte de responsabilidad administrativa, responsabilidad en materia de seguridad social, dado mi carácter mi desarrollo profesional, porque yo soy inspector de trabajo en excedencia, he estado 24 años en la inspección de trabajo, 8 de ellos en la provincia de Cádiz precisamente, y, lógicamente pues en este tipo de cuestiones pues me desenvuelvo yo como pez en el agua, por llamarlo de alguna forma. Ya entrando directamente en materia, nos vamos a apoyar en esta presentación, que es muy simple, tampoco es una presentación en la que les atiborremos a información, artículos ni a cuestiones de tipo jurídico, sino simplemente que nos sirva un poquito de guión. Como ya hemos adelantado, cuando ocurre la desgracia de tener un accidente de trabajo en nuestras empresas, hay que tener en cuenta que hay responsabilidades en muchos ámbitos que en muchas ocasiones se superponen, como es la responsabilidad de tipo administrativo, la sanción administrativa, que veremos que no solamente es una sanción de tipo pecuniario, que es la que nos puede llamar más la atención y preocupar en un principio. Hay otras cuestiones, otras posibles sanciones que también son importantes, sobre todo para determinadas empresas especializadas en el ámbito de la prevención. También se puede imponer o se puede tener una responsabilidad en el ámbito de la seguridad social, fundamentalmente de recargo de las prestaciones derivadas del accidente. Puede haber una indemnización civil y hasta la responsabilidad penal que veremos al final de la sesión. Entrando ya en la primera cuestión, ocurre el accidente, tenemos la desgracia de que ha ocurrido. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quién investiga? Investiga la inspección de trabajo. La inspección de trabajo hace una selección en cuanto a, teniendo en cuenta la calificación del accidente. Cuando es leve, investiga según la descripción que se contiene en el parte de accidente, hace la selección. Y esa selección normalmente va a seleccionar por los de origen traumático, pero de oficio tiene que investigar todos los accidentes de carácter grave, muy grave, cuando afecten a más de 4 trabajadores y, lógicamente, los accidentes mortales. Es importante que tengamos en cuenta que los inspectores de trabajo son autoridad pública, que el inspector de trabajo, bueno, sabemos que hay otros cuerpos dedicados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dedicados a los temas de la prevención. Desde el año 2015 tenemos los subinspectores laborales de la escala de seguridad y salud laboral, pero quienes únicamente tienen la competencia para investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son los inspectores de trabajo. Es una competencia que tienen ellos atribuida específicamente.
son autoridad pública y desde el primer momento tenemos que tener en cuenta que ellos en un futuro juicio, en un futuro procedimiento penal, ellos van a ser testigo perito y van a ir a ese juicio y van a testificar, van a ratificar además lo que hagan en la investigación. Ahí funcionan realmente como ejerciendo las funciones policiales, por llamarlo de alguna manera, del Estado y hacen toda una investigación que, como yo les he comentado, la tienen que realizar de oficio. También tienen que realizar esa investigación de oficio. Bueno, la inspección de trabajo se activa cuando el accidente es mortal, se activa en 24 horas. Hay un servicio de guardia, 365 días del año, las 24 horas están disponibles, de forma manera que ellos tienen un compromiso de que en el espacio de una hora tienen que llegar al tajo, tienen que llegar al lugar de trabajo. En parecidos términos tienen un servicio los técnicos de los centros de prevención de riesgos laborales de la Junta que prestan el apoyo pericial a los inspectores de trabajo, que emitirá un informe técnico. Lógicamente, si por ejemplo hay que hacer mediciones de algún tipo, de concentraciones de agentes, yo qué sé, de mediciones incluso de extensión de una altura o de cualquier tipo de medición, ese informe técnico lo van a hacer los técnicos del centro de prevención. También van a hacer un informe en relación con las características técnicas y dependiendo del ámbito, pues será un informe de tipo muy específico de cuestiones químicas, muy específico según la especialidad que tengan. Estos informes técnicos, por la experiencia nuestra, son informes peligrosos. Son informes que se realizan desde el punto de vista prevencionista y con el objetivo de que no ocurra más un accidente. Que parecido a lo que nos hacen los servicios de prevención, que ellos lo que van buscando como técnicos es que ese accidente de trabajo no ocurra más. Claro, esto trasladado al ámbito que vamos a ver de la responsabilidad, es muy peligroso. Entonces, si vemos cualquier informe técnico de este tipo, pues vemos que mezclan muchas cosas, que hablan de muchas causas del accidente, que si la causa básica, que si la causa... ellos utilizan las notas, las guías que les da el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tienen una perspectiva puramente prevencionista. Es muy peligroso, como les digo, en nuestro ámbito. La investigación, cuando es un accidente mortal, muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, se realiza de forma conjunta entre los inspectores y los técnicos de prevención de la Junta de Andalucía y también el técnico irá a un eventual juicio ante la jurisdicción penal, irá como testigo perito, que es la figura a la que se debe emplear cuando son llamados a esta jurisdicción. Eh, Paralelamente, sobre todo cuando son accidentes de tipo mortal, habrá una investigación oficial que llevará la policía judicial, que será a instancias del juzgado de instrucción, que ya empezará su parte de investigación penal, y que hay veces que la secuencia de la investigación no está precisamente bien coordinada y bien acompasada. De todas maneras, claro, aquí quien realmente tiene la preeminencia en cuanto al resultado de la investigación y a quien se le va a tener muy en consideración según el resultado de la actuación inspectora es precisamente al inspector de trabajo. El inspector de trabajo, asentándose en lo que le diga el informe técnico, es quien al final va a decir realmente los incumplimientos que ha podido haber, va a determinar responsabilidades de tipo administrativo, va en su caso a iniciar o a instar el inicio de un procedimiento de recargo de prestaciones, pero al final su resolución, su informe, es el que va a servir de base en la jurisdicción penal, porque realmente es el especialista en este tipo de cuestiones. Por lo tanto, vean la importancia desde el primer momento, en el momento que haga la visita al inspector, es muy importante que esos primeros momentos hagamos un asesoramiento
a las empresas adecuados. Por lo menos no fastidiarlas en determinados en testimonios, intentar en la medida de lo posible, pues que la gente se pone muy nerviosa, la gente no tiene la frialdad. Yo en algún... muchas veces los clientes nos llegan cuando ya a toro pasado, cuando les ha llegado el acta, cuando incluso ya les ha llegado un regalo de prestaciones, cuando se asustan. A nosotros nos gusta cogerlo desde el primer momento y la verdad que el resultado es fantástico de todo lo complicado que son estos temas. Y entonces a nosotros nos gusta estar desde el primer momento. Y desde el primer momento intentando pues hablar con el inspector cuando venga, con el técnico del Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Si viene alguien de juzgado, pues hablamos con el del juzgado y ya empezamos la defensa en la medida de lo posible de la empresa en relación con este accidente. Es muy importante mantener la tranquilidad en estos primeros momentos. Yo en alguna ocasión, ya estando en este lado de la abogacía, a algún cliente le llegó a decir, no te sorprendas por mi frialdad, porque yo tengo que ser absolutamente profesional. Yo, por desgracia, estoy muy acostumbrado a este tipo de cuestiones, a este tipo de accidentes de trabajo, porque ya teniendo veintitantos años cuando empecé mi carrera profesional, ya tuve que ir a muchos levantamientos de cadáver y a muchas situaciones derivadas de accidentes, y ya realmente uno se curte en esta materia. Entonces, muchas veces puede sorprender incluso la frialdad. Aquí, esto es como si el médico, yo hago la comparación, como el médico de urgencia no puede estar pensando en los hijos, en la mujer, en todas las cuestiones familiares, en la desgracia que ha tenido esa persona, sino que tiene que actuar profesionalmente. Pues nosotros exactamente igual. No podemos dejarnos influir por cuestiones personales y por cuestiones familiares de esa situación que es dramática en sí, pero que hay que reaccionar con toda la frialdad del mundo en interés de nuestras empresas. Bueno, ya les he comentado que la Inspección de Trabajo, para investigar accidentes, tiene un sistema de guardia que investiga de oficio. Muchas veces es llamativo que cuando hay un accidente, lo típico que los sindicatos van al centro de trabajo con sus pancartas y anuncian y sale en prensa que van a presentar una denuncia en la Inspección de Trabajo. Siempre que vemos esas situaciones, pues hacemos la misma crítica. Señores, no sacan la foto ahora, porque eso se investiga de oficio, eso por norma se investiga. La notificación del accidente, saben que hay que hacerla a través del sistema Delta. Los accidentes, a partir de accidentes graves, no los muy graves y los de fallecimiento, hay que notificarlo además en un plazo de 24 horas de forma urgente, y muchas veces va a ocurrir pues, que además va aparejada una denuncia. Suele haber denuncias como les comento, de los sindicatos, y algunas veces también hay denuncias de los familiares o de compañeros de trabajo. Bueno, ¿cuáles son las facultades de los inspectores en este ámbito? Pues son amplísimas. Son, en general, pueden acceder a cualquier punto en el que se ejecute el trabajo, en el lugar de trabajo, y en cualquier sitio del centro de trabajo donde se ejecute el trabajo. Como consecuencia de esta investigación del accidente, se pueden hacer acompañar por quien estime conveniente que les ayude para la realización de la actuación inspectora, trabajadores accidentados si no han fallecido, trabajadores testigos del accidente, delegados de prevención, por ejemplo, u otros representantes de los trabajadores, el propio empresario, y aquí con toda su casuística en cuanto a personas que puedan representar al empresario, que puede ser pues desde el director de una fábrica hasta el director, al ingeniero jefe, director de planta o pues, la denominación que estimemos, y siempre siendo soberano el inspector en cuanto a qué personas entrevista y con qué profundidad entrevista a estas personas. También se suele hablar con los técnicos de los servicios de prevención, sean propios o sean ajenos, y lógicamente, ya hemos comentado, con los peritos habilitados oficialmente, con los técnicos
de los centros de prevención de riesgos laborales, que ya les comento que es una investigación realmente conjunta. Como medios de investigación, pues pueden practicar cualquier tipo de prueba, exigir cualquier tipo de presentación de documentación. Con esto no me detengo yo realmente. Y pueden interrogar una cuestión que llama mucho la atención, es que el interrogatorio de los inspectores de trabajo lo pueden realizar a solas, es decir, sin la influencia externa del empresario. Realmente es así y puede sorprender mucho, sobre todo en la figura del empresario, pero ellos tienen la potestad que después, yo por ejemplo, cuando era inspector y sabía en un accidente de este tipo que había un procedimiento penal ya abierto, una instrucción, aquí era muy cauteloso cuando entrevistaba a figuras que al final muy probablemente se iban a sentar en el banquillo hablando de forma coloquial. Por ejemplo, en una obra, pues si hablaba con el arquitecto, con quien componía la dirección facultativa, o si hablaba con el coordinador de seguridad en fase de ejecución, eran muy cautelosos si me pedían estar asistidos por abogados en esas declaraciones. Aunque tenían la potestad, teóricamente, desde el punto de vista de legislación de la inspección, de que ese testimonio se hiciera a solas, eh, a efectos de que no me invalidaran ese testimonio luego, por la trascendencia penal que tenía, pues no tenía ningún problema y dejaba que el abogado de estas figuras estuviera presente en el interrogatorio, al fin y al cabo, un interrogatorio que se realizaba en sede de la Inspección de Trabajo. Normalmente hay una visita, una o varias visitas para la investigación del accidente. Algunas veces se complementa la primera visita porque hay alguna cuestión que ha quedado sin dilucidar o sin ver, o porque conviene que la segunda visita se haga precisamente acompañado de determinados técnicos o de determinados perfiles o posiciones en la empresa que nos pueden ayudar o pueden ayudar a la inspección a hacer la investigación, como puede ser también incluso un testigo del accidente, que a lo mejor no estaba en condiciones en el momento en que ocurrió el accidente, aunque la inspección de trabajo suele tener, o sea, le suele dar mucho valor a los testimonios realizados en el momento inmediato de aquecimiento del accidente. Para ellos son los testimonios que son más espontáneos y, y hay menos posibilidad de preparación de la contestación a las preguntas que se hagan. Por eso es importante que desde el primer momento estemos bien asesorados y tengamos en cuenta que cualquier declaración que sea en ese momento de nervios, en ese momento de cabreo y de reacción que se dan muchas situaciones mezclando lo personal con lo profesional, pues que se tenga en cuenta que eso se va a transcribir y que eso al cabo de los años va a haber una constancia de esa declaración que se ha hecho en unas situaciones pues realmente dramáticas. De cada actuación inspectora, el inspector debe dejar una diligencia. Antiguamente esta diligencia se dejaba en el libro de visita, que recordarán los más antiguos que había en los centros de trabajo. Ahora ya no, ellos presentan tienen una diligencia que son autocopiativas, se quedan una copia de ellos y nos dejan a nosotros otra copia en la que consta muy sucintamente pues, lo que han ido actuando. Y es importante para la duración de las actuaciones inspectoras. En las actuaciones de investigación de accidentes suelen dilatarse bastante en el tiempo, eh, pero tienen que tener en cuenta que producirá la caducidad del expediente si se extiende más allá de lo debido. Y lo debido, las reglas en cuanto a la duración de las actuaciones inspectoras son que no pueden paralizarse durante un plazo superior a 5 meses, es decir, en 5 meses tienen que hacer algo de investigación, además de la que tengamos conocimiento, y como máximo se podrán extender un plazo de 9 meses. Hay posibilidad de cuando son actuaciones muy complejas que se extiendan más allá de los 9 meses con una resolución del jefe de la inspección provincial.
En investigaciones de accidentes no suele ser habitual la ampliación del plazo, con lo cual normalmente pues, va a estar dentro de estos 9 meses. Suele pasar, y eso es algo que yo soy un gran damnificado siempre, que son expedientes muy complejos, son expedientes que se suelen intentar quitar de en medio los inspectores justo antes de las vacaciones. Entonces muchas veces remiten el acta de infracción proponiendo la sanción y la remiten justo a finales de julio, cierran el expediente, nos llega a mediados de agosto y es muy típico que yo me ponga en la playa a redactar alegaciones en relación con actas de infracción. Son gajes del oficio, los plazos judiciales se paralizan, la mayoría de ellos, pero no se paralizan los plazos administrativos. Bueno, ¿cuál es el resultado de la actuación inspectora? Ya hemos apuntado algo. Siempre va a haber un informe de investigación del accidente. Este informe de investigación de accidente realmente se remite a la autoridad laboral. La autoridad laboral es el delegado de Empleo, Empresa y Comercio. En esto hay mucha confusión. Hay mucha gente que piensa que la autoridad laboral, a la que se refiere la normativa laboral en muchísimas ocasiones, es la inspección de trabajo. Y no es así. La inspección de trabajo es autoridad pública, pero que actúa en el ámbito laboral, pero no es la autoridad laboral. La autoridad laboral, si hablamos del ámbito provincial, es el delegado de empleo. El informe se remite al delegado de empleo. También el informe del centro de prevención se remite a la delegación de empleo y también lo remiten a la inspección de trabajo. Este informe nos puede interesar, el informe de la inspección, y sobre todo si ha salido bien la cosa. O sea, si es un informe que siempre podemos pedir a través de la jurisdicción como empresas cuando nos interese la presentación de ese informe si no tiene incidencia en cualquier ámbito. Puede, y normalmente, cuando hay algún incumplimiento, debe de haber un requerimiento en materia de prevención de riesgos laborales, porque el requerimiento en materia de prevención de riesgos laborales, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de intervención de la inspección de trabajo, no es alternativo a la sanción. Es decir, independientemente de que se sancione o no, si hay un incumplimiento, debe haber un requerimiento. La filosofía es que La filosofía que utiliza el ordenamiento jurídico es que, como consecuencia de estos incumplimientos, puede haber trabajadores en situaciones de riesgo. Entonces, la idea es que no permanezca en esta situación de riesgo y que se dé efectivamente el cumplimiento normativo en esta materia. Con lo cual, siempre vamos a tener un requerimiento en el que nos van a decir, si hay un incumplimiento, claro, que se adopte este tipo de medida preventiva y nos dará un plazo. Hay veces que el plazo es inmediato. Cuando se aprecia que hay una situación de riesgo grave inminente, que esto viene definido en el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en función de la gravedad de las posibles influencias en la salud de los trabajadores que estén expuestos al riesgo y la posibilidad de acaecimiento en un futuro inmediato. En este caso, que venga de una apreciación realmente muy subjetiva por el inspector, puede paralizar los trabajos. La paralización de los trabajos que genera a su vez un pequeño procedimiento porque se notifica a la autoridad laboral. Ante la autoridad laboral se puede recurrir y tiene que resolver en el plazo de 72 horas. De todas maneras, la paralización es ejecutiva, es inmediata. En relación con la paralización, dos puntualizaciones. Primera, es inmediatamente ejecutiva, hay que paralizar. Y hay una cuestión muy importante que muchas veces se olvida. Si no se atiende a la paralización y ocurre un accidente de trabajo, esos trabajadores se consideran en ese momento como si no estuvieran asegurados en la seguridad social, como si no estuvieran en altas en la seguridad social. La consecuencia, si pasa un accidente y no se está dado de alta en la seguridad social, la veremos luego, es que el empresario responde de todas las prestaciones derivadas del accidente, de todas las prestaciones de seguridad social. Y esto es bastante traumático porque podemos estar hablando de una cantidad importante económica. Puede proponer recargo de prestaciones, luego lo veremos. Normalmente recargo de prestaciones, aunque puede instarlo también el propio trabajador si ha sobrevivido o sus causavientes si no ha sido así, lo normal es que sea a instancia
de la Inspección de Trabajo. Puede dictar otro tipo de procedimientos en materia de seguridad social y empleo, porque siempre hay ocasiones en las que puede pasar que el trabajador accidentado no esté de alta en la seguridad social o esté cobrando, por ejemplo, prestaciones por desempleo. Entonces, quien regulariza esta situación de seguridad social es la Inspección de Trabajo mediante la remisión de esta cuestión a la Tesorería General de la Seguridad Social para que tramite su alta de oficio. Si hay un incumplimiento, lo normal en este ámbito de investigación de accidentes de trabajo es que haya un acta de infracción. Un acta de infracción es una propuesta de sanción que formula de oficio la Inspección de Trabajo, que es la fecha del acta de infracción, es el inicio, o sea, es el final del procedimiento de investigación que ha llevado a cabo, que por lo tanto debe cumplir las obligaciones que hemos comentado antes en cuanto a la duración de la actuación inspectora, y a su vez es el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en el que lógicamente tendremos todas las garantías de que no será notificada adecuadamente, podremos presentar alegaciones, habrá una resolución que será del órgano correspondiente de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Empleo. Esa resolución, a su vez, podrá ser recurrida en alzada o en reposición, dependiendo de cuál sea el órgano que resuelva, y finalmente pues, se podrá recurrir ante la jurisdicción social. Todo esto que les he dicho está en esta slide, el inicio del procedimiento sancionador. Aquí sí les hago una cuestión. Bueno, vamos a hablar de contenido. Es muy importante el relato fáctico. El relato fáctico va a coincidir con el informe que se haya hecho y que se remite a la autoridad laboral, el informe del accidente, y va a coincidir con la propuesta de recargo de prestaciones si lo hay. Es muy importante que en acta de infracción se recojan los preceptos infringidos. Los preceptos infringidos muchas veces se adolece de utilizar preceptos de carácter muy genérico y que realmente no contemplan la situación. Ellos, la obligación que tienen es que, independientemente de que utilicen los típicos artículos genéricos de prevención, tienen que descender al detalle, muchas veces en la norma reglamentaria, donde venga recogida la obligación concreta que se ha incumplido. Esto es muy importante. Igual que básica la tipificación de la infracción, que tiene que tener un encaje preciso en la definición de la infracción administrativa que se recoge en la LISOS, en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que es un texto refundido que se aprueba en el Decreto Legislativo 5/2000. Tiene que estar precisamente definida en este tipo. Y es muy importante también la graduación de la sanción. La graduación de la sanción, hay unos criterios específicos en el artículo 39.3 de la LISOS para la graduación de las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales, y son de apreciación muy subjetiva realmente, porque son del tipo de la peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o en el centro de trabajo, el carácter permanente o transitorio de los riesgos, la gravedad de los daños producidos, el número de trabajadores afectados, las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario, otras ya de carácter más específico y más objetivo, como pueden ser el incumplimiento de advertencias o requerimientos previos de los servicios de prevención, del Comité de Seguridad y Salud, de la propia inspección, y el último, que también es de apreciación muy subjetiva, que es la conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las medidas de prevención de riesgos laborales. Aquí, por lo tanto, va a tener mucho ámbito de subjetividad realmente el inspector. Y podemos ver idénticas situaciones que el resultado en el ámbito administrativo sancionador pues sea radicalmente distinto en cuanto a la calificación de los hechos y en cuanto a la tipificación y a la propia cuantía de la sanción administrativa. Una cuestión muy importante, eh, una cuestión muy importante es que en el acta nos va a venir la posibilidad de aplicarnos un descuento de un 40%. Y ocurre que el 40% va ligado un 20% al reconocimiento de la responsabilidad administrativa
y otro 20 ligado al pronto pago, al pago efectivo de la multa, de la sanción. De la sanción. Esto nosotros tenemos experiencia de accidentes mortales en las que al final hemos conseguido que el inspector atempere un poco la sanción y que a lo mejor ponga una sanción de 10.000 euros. Y entonces, claro, Empresa Domejo, que es una gran empresa, estoy pensando ahora en una gran cadena hotelera a nivel mundial que dice, mira, por 10.000 euros, si me aplico el 40%, me parece un resultado maravilloso de, de la actuación inspectora y me aquieto, me aplico el 40% y cerramos el tema y nos olvidamos. Aquí nosotros siempre le decimos a las empresas que hay que tener mucha cautela. ¿Por qué? Porque está reconociendo la responsabilidad expresamente. Se le está reconociendo a la administración la responsabilidad. Y no olvidemos que con mucha probabilidad después llegará otro tipo de cuestiones, como son las que veremos ahora de recargo de prestaciones de seguridad social, temas de responsabilidad civil y también puede estar activada y a lo mejor ni lo sabemos como empresa, pero puede seguirse la instrucción ante la jurisdicción penal, con lo cual un reconocimiento de hecho siempre es peligroso. Entonces, no seamos tan rápidos en aplicarnos el descuento del 40%, sino pensemos todas las variables y toda la situación. Les he comentado que en la LISO se recogen las infracciones y las sanciones. También se recoge la definición de sujeto responsable y el sujeto responsable en el ámbito de la prevención es mucho más amplio que el típico de la consideración como sujeto responsable del propio empresario. Aquí, además del empresario, hay otras figuras que también pueden ser responsables, como puede ser el titular de un centro de trabajo en relación con temas de coordinación de actividades empresariales, un trabajador autónomo en relación con coordinación de actividades empresariales, un promotor de una obra, eh, un servicio de prevención, una entidad que lleve a cabo la actividad de servicio de prevención ajeno. O sea, son figuras que se añaden a la típica del empresario como sujeto responsable. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta el propio concepto de infracción administrativa en materia de prevención de riesgos laborales, que es muy amplio. Es muy amplio porque aquí se considera en el ámbito de la normativa de prevención de riesgos laborales susceptible de vulneración y por lo tanto de consideración como infracción administrativa, no solamente las típicas normas legales y reglamentarias al uso y normales en materia de prevención de riesgos laborales, sino incluso cualquier normativa técnica que redunde en las condiciones de trabajo, que influya en las condiciones de trabajo, lo cual le convierte en un ámbito legislativo prácticamente inabarcable, porque toda la normativa de tipo industrial, por ejemplo, pues tendrían cabida y habría posibilidad de establecer condiciones de trabajo cuyo incumplimiento puede generar un accidente de trabajo y cuyo incumplimiento tiene la calificación de infracción administrativa en materia de prevención de riesgos laborales. Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se clasifican en leves, graves y muy graves. Cuando hay un accidente, normalmente nos vamos a mover a infracciones de tipo grave o muy grave. Y la diferenciación prácticamente va a derivar de la consideración de la existencia de riesgo grave inminente, que ya hemos visto que es de apreciación realmente muy subjetiva. Y esto nos va a hacer subir a la muy grave comportamientos que pueden ser calificados perfectamente como graves. Y aquí prácticamente cualquier incumplimiento en materia de prevención pues va a tener un encaje más o menos preciso en este ámbito, teniendo en cuenta además que tenemos un par de tipificaciones que son muy amplias en cuanto a su definición, lo que les convierte en tipos infractores muy peligrosos por su amplitud, que prácticamente cualquier cosa, cualquier incumplimiento de la normativa podría tener encaje en este tipo, en esta infracción administrativa. Normalmente los incumplimientos
que se suelen apreciar cuando hay un accidente de trabajo son los relativos a las condiciones materiales de trabajo, diferenciando normalmente el 12, el artículo 12.16 es el que se utiliza, que es una infracción grave, aunque muchas veces se eleva muy grave y se aplica la sanción amplia del artículo 13. Les gustan mucho los temas, a la inspección, los temas de coordinación de actividades empresariales, que es un tema muy complejo, muy difícil de organizarlo bien en los centros de trabajo, como bien saben. Y que nos hace que pueda haber muchas personas, directa o indirectamente, o muchos sujetos responsables, directa o indirectamente, relacionados con el accidente. Y también les suele gustar mucho el tema de la evaluación de riesgos laborales ligado a la formación del trabajador, y al final hacen un poquito de totum revolutum y lo mezclan con las condiciones materiales de trabajo. Realmente es una mala praxis, porque un defecto de evaluación realmente que tenga una relación de causalidad directa con el accidente es complicado, pero a ellos les encanta lo de evaluación de riesgos laborales ligado a la inexistencia de un procedimiento de trabajo, y lo ligan a su vez con falta de formación del trabajador y con condiciones materiales de trabajo. Hacen ese cóctel, y ese cóctel, cuando lo ponen una cosa detrás de otra, es complicado luchar contra eso en el ámbito administrativo, pero como nos dirá luego Alfonso, pues en el ámbito penal, cuando lo interpreta un fiscal y luego lo interpreta un juez, que realmente no son expertos en esta materia, pues se convierte en algo muy peligroso. También tenemos que tener en cuenta la existencia de responsabilidades de tipo solidario. Particularmente va a haber responsabilidad solidaria en el caso de las subcontratas, y particularmente en lo que son condiciones materiales de trabajo. Cuando tenemos un incumplimiento en materia preventiva, en materia de medidas preventivas o de protección, el responsable último es el empresario principal de esas condiciones materiales, y hay una responsabilidad ex lege administrativa solidaria entre los subcontratistas y la empresa principal. Si hay varios en la cadena de contratas, pues todos son responsables solidarios y todos podrán presentar alegaciones y todos se verán involucrados en el procedimiento administrativo sancionador y también en el de recargo de prestaciones que vamos a ver ahora. Las sanciones pueden ser bastante importantes, y además la horquilla es muy amplia. Vemos que las graves puede ser la horquilla en cuanto a la cuantía, de 2.451 a 49.180, y para movernos aquí se utilizan las circunstancias agravantes que hemos comentado con anterioridad. Más importantes desde el punto de vista económico son aún las muy graves, que van de 49.181 a 933.736. Para movernos aquí, ya les digo que se utilizan los criterios de graduación que hemos comentado con anterioridad, sin que haya reglas fijas. Es decir, yo puedo tener un par de circunstancias agravantes, y si me muevo en el grado mínimo de la muy grave, o sea, si me muevo en la muy grave, con dos agravantes me puedo ir perfectamente a graduarla dentro de la cuantía del mínimo, y a lo mejor poner 80.000 euros, que irme con dos perfectamente al medio y meter 400, e incluso con dos agravantes me podría ir al máximo y meter 600.000. No hay regla fija. Y hay un principio de proporcionalidad de la sanción, pero realmente no hay reglas fijas. Con lo cual, aquí tiene mucho margen de maniobra realmente el inspector de apreciación. No es normal poner una multa de 933.000 euros. La multa más alta que yo conozco de accidentes de trabajo la he puesto yo, que era 600.000, que era la máxima en ese momento, y era por un accidente que hubo en Jerez hace muchísimo tiempo de una bodega, que fallecieron dos trabajadores, un tercero quedó muy mal, el hombre, y había habido un incumplimiento generalizado de todo. O sea, ahí prácticamente todas las agravantes se podían incluir, ¿vale? Pero realmente el irse al máximo es complicado. Tienen que ser situaciones muy particulares. No debemos descartar las sanciones de tipo accesorio.
Eh, Hay que tener en cuenta que las infracciones muy graves, una vez firme, en materia de prevención, se harán públicas y muchas veces a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, el riesgo reputacional es algo muy importante y que incluso es evaluable económicamente. Y también es muy importante para los servicios de prevención, para las entidades que hagan, que trabajen como servicios de prevención, que pueden quedar cancelada su acreditación, lo cual lo hace que cierren, ¿vale? Entonces, esta cuestión también hay que tenerla en cuenta. El procedimiento administrativo sancionador, como hemos dicho, se inicia de oficio mediante el acta de infracción, se notifica, se pueden presentar alegaciones, se puede pedir la vista y la realización de trámite de audiencia en el procedimiento sancionador y normalmente habrá una concurrencia con el proceso penal que generará la suspensión del procedimiento administrativo sancionador. En aplicación del principio no bis in idem, no se puede sancionar dos veces por lo mismo. En materia de seguridad social, como hemos adelantado, existe lo que se llama recargo de prestaciones. El recargo de prestaciones es una posibilidad casi de justicia social eh, que en mi época, cuando yo empecé y en mi desarrollo profesional, era algo que se pensaba mucho la inspección de trabajo, el inicio del procedimiento, pero que ha derivado en que prácticamente lo tienen automatizado. Entonces, prácticamente ellos tienen automatizado accidente de trabajo, acta de infracción y recargo de prestaciones. El recargo de prestaciones además tiene la virtualidad de que no se paraliza por la existencia de otro tipo de procedimientos de tipo penal, civil, no se paraliza, sigue su tramitación. Eh, Se tramita en el INS. El INS es el órgano que se encarga de dar impulso a este tipo de procedimientos. Las alegaciones que presentemos frente al inicio, cuando nos notifique el INS, realmente suelen ser infructuosas. Es muy difícil en el ámbito administrativo que prosperen. Ellos realmente no entran en el fondo del asunto por la experiencia que tenemos y tenemos que ir a la vía jurisdiccional realmente para atacarla, con la particularidad de que siempre nos va a pedir la Tesorería General de la Seguridad Social que abonemos el capital coste con una reclamación de deuda que nos va a remitir. Y este capital coste o lo tendremos que pagar o depositarlo o avalarlo si queremos seguir con la tramitación del procedimiento en la vía jurisdiccional. En la vía jurisdiccional que ya sabemos además que tarda, que es la vía además en la vía de lo social. Hay sitios donde hay bastante colapso de la jurisdicción social, con lo cual aquí vamos a tener muchos años de recorrido para este tipo de cuestiones, pero siempre, paradójicamente, lo primero que va a ir, el procedimiento que va primero, es el de recargo de prestaciones, que desde mi punto de vista debería ser el último, prácticamente. Bueno, el recargo de prestaciones, cuando supone que se pueden incrementar entre un 30 y un 50% todas las prestaciones económicas que se deriven del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional cuando haya una relación de causalidad, es decir, cuando la lesión se produzca por el accidente y por no haberse observado la normativa de prevención de riesgos laborales. Entonces tiene que haber un daño, una lesión al trabajador, tiene que haber una infracción del empresario, un incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, tiene que haber un nexo causal, que muchas veces es por donde más atacamos, por esa relación de causalidad. Puede haber un incumplimiento, pero que ese incumplimiento no sea determinante del propio accidente y todas estas cuestiones tienen que analizarse. ¿Cómo se mueve uno entre un 30 y un 50%? ¿Qué criterio sigue la inspección para aplicar un porcentaje u otro? Pues realmente lo que utilizan son los criterios de graduación de las sanciones que hemos visto con anterioridad. Y las prestaciones que se incrementan son las prestaciones que se llaman de invalidez, muerte y supervivencia. Son las incapacidades permanentes, total, esto está mal, total absoluta o gran invalidez,
la prestación de viudedad o la prestación de orfandad en su caso. Suelen ser cuantías muy elevadas, muy importantes, dependiendo mucho de las circunstancias. Hay veces que se tiene suerte. Nosotros en algún procedimiento le advertimos al empresario de esta eventualidad y después resulta pues, que no tiene familiares. Entonces, eso realmente es una suerte, dentro de la mala suerte, una suerte que ha tenido el empresario. Y hay veces que, lógicamente, un trabajador de veintitantos años que sea un gran inválido, eso es muchísimo dinero si nos incrementa las prestaciones un 50%. Teniendo en cuenta que aquí no responden las motos. Aquí quien responde directamente es el empresario y el empresario lo que hace la tesorería, como les comento, le va a remitir una reclamación de deuda y la estimación es según el valor coste de ese incremento de las prestaciones, haciendo un cálculo actuarial según la esperanza de vida del beneficiario de la prestación, pues va a hacer un cálculo de cuál es el importe que calculan ellos que correspondería a este recargo de prestaciones. También antes le hemos advertido del tema de la ausencia de cobertura. Al final, la seguridad social es un seguro y un seguro cuando uno no lo paga no te cubre la contingencia. Y aquí el no pagarlo puede derivar de la falta de pago y muchas veces la falta de alta de los trabajadores. La falta de alta es falta de aseguramiento, al fin y al cabo, y entonces aquí el que responde, hay un principio que es de automaticidad en el pago de la prestación, es decir, al trabajador la seguridad social le va a pagar las prestaciones, pero se las va a reclamar al empresario. Y va a hacer lo mismo, le va a reclamar el capital coste en una reclamación de deuda de la tesorería, diciendo, mire usted, todas las prestaciones que va a generar este trabajador, pues me las tiene que pagar usted según el cálculo actuarial que he hecho yo en esta reclamación. Y pues aquí, si ya estábamos hablando de cantidades importantes en el recargo de prestaciones, en temas de ausencia de cobertura, realmente es que es la ruina de cualquiera de nuestras empresas. Y es algo que hay que advertir y hay que tener en cuenta y que muchas veces se olvida. O sea, que todavía se encuentren gente sin dar de alta en ámbitos como la construcción o el campo, realmente que está muy loco para tener a la gente sin dar de alta y realmente las cosas pasan y los que tenemos experiencia en este ámbito sabemos lo que pasan y que después son situaciones que son complicadas de gestionar. Bueno, hasta aquí la parte mía y ahora mi compañero Alfonso es el que se va a encargar de continuar con la presentación hablando de responsabilidad civil y responsabilidad penal. Pues buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias Miguel, muchas gracias Bárbara por vuestra invitación a compartir este rato con vosotros. Bueno, lo primero, son muchas las contingencias que hay derivadas de los accidentes de trabajo, pero bueno, quiero ser un poco optimista y lo primero que quiero decir es que ya Juan está del lado bueno, por lo tanto ya va a ser complicado que nos encontremos esas sanciones tan elevadas de más de 600.000 euros que él imponía. Así que eso ya por lo menos lo tenemos ganado. Aparte de las contingencias, llamémosle administrativas, que nos ha relatado Juan, yo puedo resumir, digamos, por un lado, en la sanción derivada del acta de infracción y, por otro lado, el recargo de prestaciones que acaba de terminar de exponer Juan. Tenemos dos contingencias, o el empresario va a tener dos contingencias con implicaciones monetarias y no monetarias, que van a ser la contingencia civil, ¿de acuerdo? Y la contingencia penal, que además ahora veremos que están muy, muy relacionadas. Voy a empezar a tratar la responsabilidad civil, es decir, la contingencia civil derivada de un accidente de trabajo. Hemos de dejar muy claro que esta cuestión es al margen de lo que ya ha comentado Juan, ¿de acuerdo? Una responsabilidad civil paralela y distinta a la sanción que nos puedan imponer como acta de infracción o al recargo de prestaciones que nos puedan imponer. Claro, cuando ocurre un accidente de trabajo, al final se produce, pues, desde el caso más gravoso, que será el trágico fallecimiento del trabajador, hasta pues, una lesión leve. ¿De acuerdo? Por lo tanto, encontramos
un concepto indemnizable, ¿vale? Desde la muerte hasta la lesión, pasando por la gran invalidez, cualquier tipo de lesión. Por lo tanto, hay un concepto indemnizable que deberá indemnizar el empresario, que son los daños físicos, los daños morales, las pérdidas patrimoniales y la pérdida de calidad de vida. Estos son los conceptos, digamos, que un juez de lo civil o de lo social, o incluso, ahora lo veremos, el juez penal, a la hora de resolver la cuestión civil, tendrá que valorar a la hora de imponer o condenar al empresario a abonar una indemnización civil. ¿De acuerdo? Pasamos, Juan. ¿Quiénes son quienes pueden reclamar la indemnización? Pues evidentemente voy a decir cosas que son obvias, pero bueno, hacemos un pequeño repaso. En primer lugar, el trabajador accidentado. ¿De acuerdo? En el caso de fallecimientos, pues también pueden reclamar estos derechos, pues el cónyuge viudo, los padres o en defecto abuelos del trabajador fallecido, los hijos del fallecido, en su defecto nietos, hermanos, incluso allegados con convivencia de 5 años a la persona fallecida. Es un concepto de allegado que se ha introducido en la Ley 35/2015 de 22 de septiembre. ¿De acuerdo? Para calcular en las cuantías concretas, bueno, creo que todos estamos familiarizados con lo que se conocía como los antiguos baremos de tráfico, ¿no? que se iban publicando todos los años. Sabéis todos que en el año 2015 ya se dicta esta ley que reforma un poquito las famosas tablas, y esa ley 35/2015 nos da un poco la luz de las cuantías y los conceptos que son indemnizables y sobre la base de los cuales el trabajador fallecido o sus herederos van a poder reclamar esa responsabilidad civil al empresario, ¿no? Yo creo que tratar los conceptos de la ley 35/2015 daría para un desayuno completo, una ponencia, y no quiero ahondar en ello, pero bueno, perjuicio personal básico, es decir, las secuelas funcionales o las secuelas estéticas como consecuencia del accidente, los famosos puntos de secuela. Sobre estas cuestiones sí es importante muchas veces si nos encontramos ante una reclamación digamos, muy por encima de lo que consideramos nosotros razonable, oye, pues contar con el asesoramiento de un informe o de un médico que nos haga un informe, un especialista en valoración del daño corporal, que pueda en juicio, bien en el juzgado civil, en el social o en el penal, digamos, poner de manifiesto que la petición de ese perjuicio personal básico es muy superior a lo que realmente corresponde. Lo mismo con los perjuicios particulares derivados de daños morales, los perjuicios por la pérdida de calidad de vida, es decir, hasta qué punto el accidentado ha perdido autonomía para realizar sus operaciones, sus actividades habituales o para realizar sus actividades profesionales. Ahí hay un campo de margen de interpretación que es importante contar con asesoramiento en esta materia, ¿no? También la ley contempla conceptos como el daño emergente, los gastos previsibles de asistencia futura sanitaria, los gastos de rehabilitación bien domiciliaria o bien ambulatoria, con incluso partidas anuales, ayudas técnicas que necesita el accidentado, productos de apoyo, y pensemos en sillas de ruedas, pensemos en prótesis y por supuesto incluso conceptos como la adecuación de la vivienda a una persona que queda en una situación pues, de gran invalidez o de impedimento grave, ¿no? En definitiva, la ley está ahí y son conceptos que están muy claros, y el consejo que puedo dar sobre esta cuestión es que sí es cierto que la responsabilidad civil, la contingencia civil derivada de un accidente de trabajo, salvo en casos muy excepcionales en los que el accidente ha ocurrido como consecuencia de una imprudencia muy grave del trabajador, ¿vale? Esa contingencia civil el empresario debe ser consciente de que la va a tener que afrontar, ¿vale? La puede posponer, pero incluso ganando un procedimiento penal o incluso ganando un recargo de prestaciones, si un accidentado se va a un juzgado de lo social para reclamar esta cuestión en la reclamación civil o a un juzgado de primera instancia, va a ser complicado que un juez no le dé la razón, porque al final es una responsabilidad cuasi objetiva y por lo tanto, salvo en casos de imprudencia muy, muy temeraria del trabajador, normalmente los jueces van a condenar al empresario a abonar estas cuantías o por lo menos
a abonarlas quizás moderadas con una concurrencia de culpas, porque tenemos que recordar que, bueno, que al final la jurisprudencia nos exige que el empresario debe prever incluso la propia imprudencia del trabajador. Por lo tanto, por la experiencia que nosotros tenemos, creo que la cuestión civil, el consejo que podría dar al empresariado es que es importante dotarse de seguros de responsabilidad civil con unos límites razonables que puedan alcanzar y cubrir este tipo de contingencias, porque además, como ahora vamos a ver, nos van a ayudar mucho para resolver, digamos, la principal preocupación que podamos tener, que va a ser el procedimiento penal. ¿De acuerdo? Pasamos ahora entonces a hablar de la responsabilidad penal derivada del accidente de trabajo. Vuelvo un poco a recapitular. Tenemos la sanción administrativa derivada del acta de infracción, tenemos el recargo de prestaciones, tenemos una contingencia civil que va a estar por aquí flotando, que podemos liquidar antes o durante del procedimiento penal, ahora vamos a hablar de eso, y luego tenemos una investigación penal que va a surgir como consecuencia del accidente de trabajo. ¿De acuerdo? En primer lugar, normalmente, ya Juan lo ha apuntado, es habitual que se inicien investigaciones penales como consecuencia de accidentes de trabajo. La respuesta es sí, ¿vale? Salvo en casos de accidentes muy leves, con pocas consecuencias, o que han dado lugar incluso a un informe de inspección de trabajo que detecta una infracción leve, ¿de acuerdo? Con total seguridad, con calificaciones de infracciones graves o muy graves, automáticamente se va a abrir una investigación penal. Es más, yo he tenido más de un asunto en el que se ha abierto una investigación penal con un informe de inspección de trabajo que calificaba los hechos como una infracción leve. Y aún así hemos tenido que convencer al juez penal para que archivara el asunto, y hemos tenido que trabajar en la investigación durante la instrucción para intentar archivar o, en otros casos, lograr el dictado de una sentencia absolutoria. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, desgraciadamente, el empresario debe ser consciente de que ante un accidente de trabajo medianamente serio, con unas lesiones medianamente serias, se va a originar una investigación penal, un procedimiento de instrucción que va a investigar el juez de instrucción, y lo que se conoce como unas diligencias previas, ¿de acuerdo? Ya no solo a raíz del el informe de la inspección de trabajo, sino, también lo ha mencionado Juan, cuando ocurre un accidente, pues oye, se persona, yo lo he dicho, en cuanto a, por supuesto, en casos de fallecimiento, automáticamente la policía judicial se persona, pero incluso en otros casos que no son de fallecimiento, también es posible que se persone la Policía Nacional, Guardia Civil, incluso Policía Local, y por lo tanto se van a confeccionar atestados policiales que también van a ser remitidos al juzgado de instrucción. Bueno, por lo tanto, es otra vía a través de la cual va a llegar una noticia criminis al juzgado de instrucción, que va a tener que, por tanto, investigar esos hechos. Además, también puede llegar incluso como consecuencia de un parte de lesiones, es decir, un accidentado que con toda la buena voluntad ni siquiera presenta denuncia, pero va al centro de salud, a un hospital, le preguntan que cuál ha sido la causa de esa lesión, y manifiesta que se encontraba trabajando, también va a llegar parte de lesiones a la juzgado de instrucción, y también se puede incoar un procedimiento penal. En definitiva, por uno o por otro cauce, lo lógico es que haya una investigación penal, y que un juez de instrucción tenga la labor de investigar si se ha cometido dos delitos: un delito contra la seguridad de los trabajadores o un delito de homicidio imprudente o lesiones imprudentes. ¿De acuerdo? Claro, estos delitos, concretamente el 316, que es el delito contra la seguridad de los trabajadores, es lo que se denomina una norma penal en blanco. ¿Qué significa una norma penal en blanco? Es que el Código Penal tipifica como delito un hecho que requiere, a su vez, la infracción de una norma administrativa, ¿de acuerdo? Esto ocurre en los delitos contra la seguridad de los trabajadores, pero también, por ejemplo, ocurre en los delitos medioambientales. La formulación del tipo es muy sencilla. Por ejemplo, pongo el caso del tema medioambiental para extrapolar otro ejemplo. El 325 dice que el que ponga en riesgo el medio ambiente infringiendo una norma de carácter medioambiental será autor del delito.
contra el medio ambiente. En este caso, lo que nos dice el 316 es que quien infrinja las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados a cumplirlas, por ejemplo, no facilitando los medios necesarios para los trabajadores desempeñen su actividad, pues comete el delito. Por lo tanto, estamos ante una norma penal en blanco. Claro, lo ha dicho antes también Juan, cuando ha criticado que muchas veces los informes de la inspección no determinan con claridad cuál es el precepto infringido, o cuando muchos de esos informes son bastante aluden a preceptos infringidos de carácter general, pero no de carácter específico. En cualquier caso, sí, lo que quiero trasladaros es que al final un juez de instrucción, cuando le llega este tipo de investigaciones por accidentes de trabajo, al final él tiene que valorar si efectivamente se ha incumplido o no una norma administrativa, en este caso una norma de prevención de riesgos laborales, y si esa infracción pues, ha puesto en riesgo o no la vida del trabajador o de los trabajadores, ¿de acuerdo? Claro, un juez de instrucción está acostumbrado todos los días a investigar pues delito de hurto, de robo, de un tema de violencia de género, un tema de estafa, un delito societario. Pero claro, tampoco está muy familiarizado con la normativa de prevención de riesgos laborales, que a lo mejor habrá estudiado pues en su momento, pues en la carrera, y no sé si hay algún temario específico, me parece que no, en la parte de su oposición. Por lo tanto, creo que no, me dice Juan con la cabeza. Por lo tanto, es un tema que él, y sobre todo con la maraña legislativa que tenemos, con todos los reales decretos, pues es un tema que él no domina, no puede dominar toda la legislación administrativa, ya no solo la de prevención de riesgos laborales, sino que también lo ha referido Juan, sino la normativa sectorial. Pensemos en temas, por ejemplo, de ascensores, en temas de montacargas. Hay una normativa sectorial que es una maraña que es imposible de conocer. ¿A dónde voy? Pues a que al final el juez de instrucción le da muchísima importancia al informe de la inspección de trabajo. Al final el juez de instrucción es un funcionario público, al igual que el inspector de trabajo, y confía en el criterio de un funcionario público como es él, que es el inspector de trabajo. Por lo tanto, ¿a dónde voy? Voy a lo que decía Juan. Es importantísimo marcar y diseñar una defensa del asunto desde un primer momento. Y como normalmente lo primero que ocurre es que el inspector de trabajo se persona en el centro de trabajo, en la planta o en la obra para investigar qué es lo que ha ocurrido, o si no el inspector de trabajo, la policía judicial, es importante que desde ese momento el empresario esté bien asesorado, no solo el empresario, sino los trabajadores que han podido tener conocimiento de lo que ha pasado, para canalizar todas esas manifestaciones espontáneas que ha dicho Juan, que tanta importancia se le dan esos informes de inspección de trabajo, porque después, ya no solo pensando en el recargo de prestaciones ni pensando en la sanción administrativa, sino pensando en que va a haber un procedimiento penal donde un juez de instrucción va a valorar si hay responsabilidad penal, es decir, si se imponen penas de prisión a un empresario o a un técnico de prevención de riesgos laborales o a un encargado de obra, sobre la base de unas conclusiones que ya ha dejado determinadas el inspector de trabajo en su informe, o el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que muchas veces trabaja sobre la base de lo que ha constatado el inspector de trabajo. O, igual que digo, atender con diligencia y con rigurosidad al inspector de trabajo o a la policía, lo mismo con el técnico de prevención de riesgos laborales, porque a veces también nos ha ocurrido que a veces el trabajo, digamos, riguroso lo hace el técnico de prevención, y el informe de inspección de trabajo es un copia y pega del técnico del informe del centro de prevención. Nos ha pasado un poquito de todo. Pero al final la idea es que en esas primeras algunas veces hemos hecho alguna ponencia que se ha titulado las 24 horas después del accidente, ¿no? Porque en esas 24, 48, 72 horas, digamos que se asienta mucho de lo que después se va a poder construir o no una acusación contra el empresario. ¿De acuerdo? Además, ese trabajo que va a hacer, o esas conclusiones a las que va a llegar la policía judicial, el inspector de trabajo, el técnico de la Junta de Andalucía del Centro de Prevención, va a determinar muchas veces quiénes son las personas, quiénes van a ser los futuros investigados
antes imputados, yo creo que el término imputado todos los entendemos, pero al final es exactamente el mismo, los investigados, es decir, las personas a las que el juez de instrucción va a llamar al procedimiento penal como presuntos responsables de los hechos, ¿no? Es decir, si en el informe de inspección se apunta pues, al encargado de obra, que fue el que dio la orden de ejecutar esa maniobra de esa manera, pues tiene todas las papeletas ese señor de, desgraciadamente, tener que pasar por los juzgados de instrucción, en el caso de Cádiz por la Plaza de los Balbos, en el caso de Sevilla por los juzgados del Prado, ¿no? Y eso evidentemente es desagradable, ¿no? Claro, nos hemos encontrado de todo. Casos en los que, aquí hemos puesto un caso, por ejemplo, en una fábrica, ¿no? Que hay, digamos, dos líneas de responsabilidad. La parte de la prevención, desde un técnico de prevención, el recurso preventivo, el responsable de prevención, el local, el regional, el nacional, digamos, de un punto de vista más de dirección de trabajo, el encargado de la planta, perdón, el encargado del propio departamento o de la maniobra, el encargado de la planta, el jefe de la planta, el gerente, el director regional, el nacional, los miembros del comité de dirección, consejero delegado, consejero de administración. Es decir, hay un abanico de personas, en función evidentemente de la dimensión de la compañía, que están expuestas a la responsabilidad penal. Y puede ser el inmediato, si el accidente lo ha sufrido pues un trabajador raso, pues desde el superior jerárquico a ese trabajador, jefe de equipo, hasta su encargado, hasta el gerente, hasta pues, el técnico de prevención, pues hay mucho incluso, y bueno, y ahora por supuesto vamos a hablar del administrador, ¿no? Hay muchos sujetos que pueden ser sujetos de responsabilidad y objetos de responsabilidad penal. Por lo tanto, es importante que todas esas personas a las que seguramente la policía va a intentar muchas veces, abusando un poco de lo que decía Juan. Juan decía que cuando él era inspector intentaba ser bastante cauteloso y respetuoso con todas esas entrevistas a este tipo de personas. Pues debe ser así. ¿Por qué? Porque al final a esas personas se les está tomando declaración en calidad de testigos, ¿de acuerdo? En calidad de testigos todos tenemos obligación de decirle de verdad, de decir verdad, y no tenemos derecho a estar asistidos por abogados. Claro, pero esto se mueve, esto se puede digamos, dar a distintas casuísticas, porque, por ejemplo, si ya la policía tiene indicios de que una persona puede ser responsable o en un futuro se le puede imputar una responsabilidad penal, pues no debería tomarle declaración como testigo. Debería de invitarla, en todo caso, a tomarle declaración en calidad de investigado, asistido por su abogado, para que tenga los derechos, por supuesto, a no declarar, a no responder a las preguntas, a responder solo a las preguntas de su abogado y a todos los derechos, obviamente, que estipula el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo tanto, la idea es que como hay tantas personas que al final en esos momentos de nerviosismo opinan, muchas veces la policía, la inspección de trabajo incluso juegan a preguntar, bueno, pero ¿usted cómo cree que ha ocurrido el accidente? Y allí pues nos hemos encontrado de todo, en que personas que a lo mejor que ni siquiera estaban allí dan una opinión sobre, o una hipótesis sobre qué es lo que ocurre. Entonces, si aquí no se trata de dar hipótesis, aquí lo que hay que decir es, usted, yo no vi un accidente y no le puedo decir cómo ocurrió, ¿no? Ya para eso, pero es que muchas veces en esos momentos de nerviosismo todos nos ponemos nerviosos y surgen manifestaciones que después son complicadas de resolver más adelante. ¿De acuerdo? Lapso temporal entre el accidente e inicio de las actuaciones penales. Coordinación de la defensa entre el ámbito administrativo y el ámbito penal. Aquí, ya lo ha comentado también Juan, claro, desde que surge el accidente hasta que ese fatídico momento en el que llega la empresa o le llega al administrador. Perdón, no he dicho que el 318 hace responsable del delito al administrador de la empresa. Por lo tanto, además de todas estas personas que he estado nombrando, que están en torno en el perímetro del accidente, el administrador, por supuesto, va a tener todas las papeletas para ser llamado como investigado. ¿De acuerdo? Dicho esto, va a haber normalmente un lapso temporal entre el accidente y ese fatídico momento en el que llega la imputación al empresario, ¿de acuerdo? Al administrador o a otros mandos intermedios, incluso también trabajadores que reciben esa citación en calidad de investigado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Debemos de eludir trabajar en esa defensa penal? Nuestra recomendación es que hay que marcar la estrategia de defensa desde un inicio, ya lo hemos comentado por qué, pero que sobre todo en ese lapso temporal que normalmente suele ser habitual, suelen transcurrir meses, incluso a veces cerca de un año,
entre el accidente y la imputación penal, es muy importante, pues, por ejemplo, realizar una investigación interna. A veces lo realizará nuestro servicio de prevención. A veces también, ojo, esos informes son peligrosos porque el prevencionista a lo mejor enfoca ese informe con toda su buena voluntad en mejorar las formas de trabajo para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, pero es que ese informe llega a manos del juzgado o de la inspección de trabajo y se convierte en una especie de prueba, en prueba absolutamente en contra del empresario o prueba acreditativa de que las cosas se pudieron hacer mejor y por tanto que no se cumplió con la normativa. Por lo tanto, ojo con esos informes y posibilidad de hacer una pericial de parte que nos sirva tanto para la parte administrativa como la parte civil como la parte penal. Y luego una cuestión que creo que es fundamental, y aquí sí me quiero parar, y es la atención a la víctima y la reparación del daño. La atención a la víctima creo que es una cuestión fundamental. Bueno, y además entiendo bueno, creo que además hay muchos directores y directoras de recursos humanos que nos estáis escuchando y ya es una cuestión evidentemente de una obligación moral, ¿no? Del empresario con ese trabajador y eso es, digamos, lo más importante. Pero es que además normalmente todos los trabajadores, oye, al final son personas de buena voluntad que oye, han sufrido un daño y evidentemente ese daño ha de ser resarcido, salvo en supuestos obviamente de absoluta, digamos, imprudencia temeraria del trabajador. Por eso decía que la contingencia civil creo que es una cuestión que el empresario debe normalmente asumir a través sobre todo de los seguros de responsabilidad civil, y creo que es muy importante que desde que ocurra el accidente el empresario esté acompañando de alguna manera a ese trabajador. Porque además el trabajador, y decía, estoy seguro que en la mayoría de los casos no va a pretender, digamos, hacer daño en el sentido de voy a decirlo bruscamente, que se le condene al administrador a una pena de prisión de tantos años o una inhabilitación que también es una pena accesoria que nos da muchos problemas, sobre todo a los técnicos. No, él lo que va a querer es, oye, que se le indemnice, cobrar su indemnización y recuperarse lo antes posible y seguir trabajando. Y en el caso trágico de un fallecimiento, oye, pues que se indemnice a los familiares con las cantidades que la ley así estipula, ¿no? Y además digo que en ese lapso es importante que eso se tramite con celeridad, ¿de acuerdo? A nosotros nos gusta también dirigir toda esa negociación. Sí, invitamos siempre a que los abogados del perjudicado o en el caso de fallecimiento de los herederos, que nosotros tengamos un contacto directo con ellos y que cuanto antes sea posible se le pueda indemnizar desde el punto de vista civil, ¿de acuerdo? Cuando además seguramente el empresario tendrá un seguro de responsabilidad civil que cubra en la mayoría de los casos esa responsabilidad civil. Los seguros, que en muchas ocasiones pues, pueden ser criticados por cuestiones de que se acogen a cláusulas para intentar no abonar, normalmente nuestra experiencia es que van a abonar esa responsabilidad civil en cuanto que vean que hay un informe de la Inspección de Trabajo que constata una irregularidad, un incumplimiento en materia de prevención, incluso aunque sea, digamos, una cuestión como de las decía Juan, más accesorias de un defecto en la evaluación de riesgos laborales, que a lo mejor no tenga tanto que ver con el resultado, pero normalmente los seguros van a estar van a indemnizar. Lo que pasa es que también hay que estar un poquito encima de ellos y hay que también facilitarle el trabajo, ¿de acuerdo? Hay que hacer esos cálculos y hay que ir un poco de la mano y hacer una labor de coordinación para que todo el mundo esté confortable, tanto los abogados del seguro como los abogados de los accidentados. De esta manera, vamos realizando este trabajo, ha surgido el accidente, vamos haciendo todo esto y a lo mejor todavía no llega a la imputación penal. De manera que en caso, por ejemplo, de fallecimiento, desgraciadamente ya no hay solución y por lo tanto, desde que conociendo las circunstancias familiares y económicas de esa persona, se puede calcular de forma más o menos objetiva qué indemnización le corresponde. Si ese acuerdo se alcanza, obviamente el trabajador o la familia, los herederos en este caso, tienen que renunciar al ejercicio de acciones civiles, obviamente, a lo cual, insisto, en la mayoría de las ocasiones no se van a negar. Ya llegamos a que se alcanza un acuerdo, tenemos ese renuncio a ejercicio de acciones penales y civiles y llega la citación. Entonces, claro, cuando el juez de instrucción le llega el asunto, le llega ese procedimiento penal, porque le llega el informe de la Inspección de Trabajo, porque le llega el atestado policial y que lo primero que hace normalmente es llamar al perjudicado o llamar a los investigados, ¿de acuerdo?
Claro, lo primero que va a ver es que el perjudicado le va a decir, no, mire usted, señoría, yo ya yo he renunciado a las acciones y yo aquí no tengo nada que decir porque ya he sido indemnizado. Claro, ya el juez de instrucción, la jueza de instrucción, ven el tema de otra manera. Incluso en casos en los que llega el informe de inspección de trabajo con una infracción calificada incluso como grave, pues a lo mejor acuerda el archivo de las actuaciones. Por lo tanto, ese trabajo es importante y va a facilitar mucho, mucho el éxito del procedimiento penal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que también nos encontramos con casos en los que no se ha sido muy diligente, digamos, en intentar indemnizar a la familia o al accidentado. Y claro, lo que ocurre es que, pongámonos en el caso, en otro caso, se adopta por parte del empresario, del asesor del empresario, una postura pasiva en ese sentido. El juez de instrucción llama al perjudicado, el perjudicado está personado con un abogado, después llama a los investigados, el abogado del perjudicado está haciendo preguntas inquisitivas a los investigados, el juez de instrucción, la jueza de instrucción aprecian que allí hubo realmente irregularidades y ya lo que no puede hacer el juez, la jueza, una vez que ya la instrucción está avanzada y ha detectado indicios de delito, indicios de un delito contra los trabajadores, de lesiones imprudentes, por mucho que ya se le indemnice a la familia, pues a lo mejor ya no se puede poner, no se puede poner, no se puede tapar los ojos y por lo tanto a lo mejor dicta auto de procedimiento abreviado y nos manda a juicio oral, ¿no? Por lo tanto, consejo, cuanto antes indemnizar responsabilidades civiles, mejor. Ojo, no siempre es posible. Ahora tenemos evidentemente casos encima de la mesa en los que el trabajador todavía no ha sanado de sus lesiones. Está todavía el médico forense evaluándolo y evidentemente hay que esperar ese informe de sanidad. Nosotros, hace poco estuve incluso además, fue precisamente en Cádiz y estaban señaladas las declaraciones de los investigados. Convencimos a la jueza para que no se señalaran, para que se pusieran esas declaraciones de los investigados, ¿de acuerdo? Porque le transmitimos que había una voluntad sincera, tanto por parte de los empresarios como de las compañías de seguros, de abonar la indemnización, a lo cual además el abogado de la acusación particular también accedió y dijo que efectivamente estaba así. ¿A dónde voy? Que si una vez que se abre el melón penal y surgen indicios de delito, por mucho que se indemnice a la víctima, va a ser complicado que podamos conseguir el archivo del procedimiento. Nosotros, nuestro propósito siempre es archivar el procedimiento en la fase de instrucción, evitar el juicio oral. Si no lo conseguimos, tendremos que pelear en el juicio oral, pero nuestro primer propósito es archivarlo en fase de instrucción. ¿De acuerdo? Por último, el delito del 316 contra la seguridad de los trabajadores es un delito que no es susceptible de comisión por persona jurídica. Es decir, que no se le va a poder imputar a la persona jurídica, solo al administrador o a persona física de la persona jurídica, de la empresa, o puede ser incluso otro trabajador o mando intermedio. ¿Quiere decir esto que sabéis que la responsabilidad penal de la persona jurídica se puede evitar a través de sistemas de cumplimiento eficaces, ¿no? Los llamados corporate compliance? ¿Quiere decir que este delito no deba ser objeto de prevención en los sistemas de cumplimiento normativo? Desde nuestro punto de vista, no. En nuestro caso, también deben ser objeto de prevención en los sistemas de cumplimiento normativo, porque además el artículo 318 y el 129 permiten al juez de instrucción imponer penas accesorias a la empresa, ya no al empresario, ya no al administrador, ya no al gerente, a la empresa, como suspensión de actividades, cláusula de locales, prohibición de realizar actividades, inhabilitaciones para obtener ayudas de incentivos fiscales, intervenciones judiciales, que son exactamente las mismas penas que prevé el Código Penal para imponer a las personas jurídicas por delitos que sí son susceptibles de comisión por personas jurídicas. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la parte que yo quería exponer y quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda. Y muchas gracias por la invitación a Fraternidad Muprespa. Gracias a ti, Alfonso. Gracias, Alfonso. Gracias, Juan. Ahora, si os parece, aunque queda poco tiempo para ceñirnos al fin de la jornada, vamos a pasar a las preguntas que han ido dejando los participantes. Vamos con la primera. ¿Todas estas responsabilidades son compatibles entre sí? Sí, precisamente está previsto, salvo la administrativa con la penal, que ahí sí se aplica el principio de non bis in idem,
y la administrativa excluye a la penal, y la penal excluye a la administrativa mejor, porque lo penal siempre es feminente, sí a la responsabilidad penal hay que añadir la de seguridad social, que va aparte, y la civil, que también va aparte. La civil, cuando el procedimiento penal está en curso, se dilucida en el mismo procedimiento, la parte penal y la civil. Si la vía penal queda cerrada, la civil, la responsabilidad civil se sustancia en un procedimiento ante la jurisdicción social, ¿vale? Y eso pero son acumulables, salvo la administrativa y la penal. Vale, perfecto, gracias. Pues vamos con la siguiente. ¿Detiene la Inspección de Trabajo sus actuaciones cuando tiene conocimiento de que se está instruyendo una causa penal? Aunque cuando uno lee el artículo 3 de la LISO, parece que el inspector debe detener las actuaciones cuando aprecia la posibilidad que haya un ilícito penal y comunicarlo al Ministerio Fiscal. En la práctica no se hace así. El inspector continúa su investigación, la culmina. Si considera que hay un incumplimiento, emite su informe, como hemos comentado antes, y también su acta de infracción, que inicia un procedimiento sancionador, y ahí nosotros somos los que tenemos que poner en conocimiento del órgano instructor, que será la Junta de Andalucía, el órgano correspondiente, la Delegación de Empleo, la Dirección General de Trabajo. Tenemos que poner en su conocimiento que hay un procedimiento judicial abierto, a efecto de que suspenda. Es muy importante. Hay veces que el propio juzgado se lo comunica, pero si no, tendremos que ser nosotros los que hagamos esa comunicación, ese traslado, a efecto de que se suspenda el procedimiento sancionador, que quedará en suspenso a lo mejor durante años. Si no se consigue que se archive en las diligencias previas y se abre juicio oral, como comentaba Alfonso, muchas veces pasan muchos años y se reactiva el procedimiento sancionador cuando queda cerrada la vía penal. El juzgado lo comunica a la Delegación de Empleo, bueno, a la Junta de Andalucía, al organismo que sea, y se reanuda el procedimiento sancionador. Yo lo que aconsejo es en la primera, cuando nos comuniquen el acta, ya incluso presentar las alegaciones. Aunque después, siempre antes de la resolución, puedes ampliar esas alegaciones. Pero el procedimiento queda paralizado. Vale, bueno, pues vamos con la última pregunta y es ¿qué influencia tiene en el procedimiento penal haber indemnizado al perjudicado? Pues he comentado algo, pero claro, si indemnizamos al perjudicado o a los herederos del fallecido, esto no nos va a garantizar que el juez de instrucción, la jueza de instrucción vaya a archivar el asunto. No lo va a garantizar. ¿Por qué? También hay una fiscalía que está personada en el procedimiento. Si la fiscalía quiere continuar con el asunto, pese a que la acusación particular o bien no exista, o bien estuvo personada pero se retiró una vez que se alcanzó el acuerdo, pues el procedimiento va a continuar. Pero al igual que he comentado que una vez despejada las responsabilidades civiles y una vez que la acusación particular ha comunicado que no ejerce acciones, he comentado que esto le influye muy positivamente al juez de instrucción, también le influye al fiscal. Entonces el fiscal, cuando ve que el perjudicado ha sido indemnizado, pues oye, hay que ir al caso concreto, pero evidentemente va a ver el asunto con otros ojos y por lo tanto va a ser mucho más probable obtener el archivo del procedimiento. Evidentemente, si hay una infracción muy grave, por mucho que se haya indemnizado. Incluso, como comentaba, también dependerá del grado de avance de la investigación. Pero si ya la investigación está prácticamente concluida, han ido peritos a acreditar que ha habido infracciones graves, pues va a ser más complicado, ¿no? Pero evidentemente va a influir positivamente, aunque no garantiza el archivo del procedimiento. Genial, pues hasta aquí la ponencia. Agradecer al equipo de Quatre Casas su colaboración con Fraternidad Muprespa y también a nuestros participantes. Les recordamos que en breve recibirán una encuesta de satisfacción para que en medida de lo posible, por favor, la rellenéis y nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias. Gracias, buen día. Venga, muchas gracias, buenos días. Gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego.